Bueno, muchas buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a Juana, Valentina y a Roberto. El día de hoy, como pueden ver, va a ser la charla de sífilis primaria. Es un tema increíblemente importante y que habíamos programado ya hace un tiempo por parte del grupo porque es fundamental que todo médico conozca este tema. Entonces, es, me complace y me pone muy contento de presentarle entonces a Juana y Valentina. Son dos miembros de nuestro grupo. Es la primera charla que van a dar, de la que espero que sean muchas, para el grupo de interés de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos a un invitado muy especial, que es el doctor Roberto Figueroa, residente de cuarto año en medicina interna del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos ustedes por asistir a la charla. Gracias a los tres por los conocimientos que nos van a compartir, ya que espero que todos podamos aprender bastante. Y nada, los dejo entonces con ellos y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por estar el día de hoy. Bueno, hola a todos, gracias Cami. Muy buenas tardes. Como dijo Camilo, vamos a ver el tema de sífilis primaria. Entonces, comencemos. Primero tenemos que hablar de la sífilis. La sífilis es una infección bacteriana catalogada como una enfermedad de transmisión sexual, cuyo agente etiológico es la bacteria Treponema pallidum. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad dependen mucho del estadio en el que se encuentre y comienza generalmente con una llaga indolora en los genitales, recto o mucosa de la boca y se puede transmitir de persona a persona al entrar en contacto con dichas llagas. En la historia natural de la enfermedad, como podemos ver, se puede evidenciar diferentes etapas. La sífilis primaria, que es de la que vamos a hablar hoy, es el primer estadio y ocurre 3 semanas aproximadamente después de la exposición y dura 3 a 6 semanas en resolverse de forma natural. La sífilis secundaria es aproximadamente aparece mes y medio después de la exposición a la bacteria. La sífilis latente se desarrolla justo después que acaba la sífilis secundaria y aproximadamente el 15 a 30% de los pacientes llegan al estadio de sífilis terciaria. Es un estadio que compromete los órganos y hay diferentes manifestaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la neurosífilis. También hay sífilis cardíaca y otras afectaciones orgánicas. Por último, podemos ver la sífilis congénita que da evidencia de la transmisión vertical que puede ocurrir, ya que el treponema pallidum puede atravesar la barrera placentaria. Bueno, la sífilis primaria como tal, que es el tema del que vamos a hablar hoy, es, como ya dijimos, la primera etapa de la enfermedad de la sífilis. Tiene un periodo de incubación de entre 14 y 21 días y después de este tiempo se manifiesta con un chancro que puede presentarse con o sin adenopatía regional bilateral. El chancro tiene características no dolorosas, no pruriginosas y no produce ningún exudado. Tiene bordes levantados, indurados y suele tener un diámetro entre 1 y 3 centímetros. La transmisión ocurre por contacto directo con alguna lesión infecciosa durante el sexo principalmente, ya sea sexo oral, sexo anal o sexo vaginal. Eh, el chancro, como podemos ver, se caracteriza por tener una base limpia. En los hombres suele presentarse tanto en el cuerpo como en el glande, en el pene. En las mujeres puede presentarse en los labios menores, en el cuello uterino, en la región perianal y en general otras localizaciones pueden ser la región anal y la región de la boca. Al ser síntomas, digamos, no muy dramáticos y más que todo en las mujeres que cuando presentan el chancro o la lesión inicial en la zona del cuello uterino, puede pasar desapercibido la fase primaria de la sífilis. Las linfadenopatías que se presentan no suelen ser muy graves, son de tipo bilateral y no son supurativas ni inflamatorias. El chancro remite por sí solo en aproximadamente 3 a 6 semanas. La adenopatía puede durar un poco más, pero también puede pasar fácilmente desapercibida o confundirse con otras etiologías.
Durante esta etapa de la sífilis primaria se hace un examen directo de análisis del líquido del chancro. Se podrían evidenciar las espiroquetas de Treponema pallidum en una microscopía de campo oscuro. Es importante resaltar que el diagnóstico durante esta etapa, la etapa primaria y la etapa secundaria, son de gran importancia, ya que la sífilis es una enfermedad tratable que se puede curar sin mayores complicaciones en el futuro si lo hace en estas etapas. Sin embargo, si pasa desapercibido tanto en la etapa primaria como secundaria o si no se consulta, puede avanzar hacia una etapa latente en la que puede evolucionar a neurosífilis o en caso de las mujeres puede haber una transmisión vertical en caso de quedar embarazadas. Ya entrando como tal en el agente etiológico de la sífilis, tenemos a la bacteria Treponema pallidum. Es una bacteria del orden de los espirochaetales de la familia Spirochetaceae. Esta familia tiene tres géneros, el género Treponema, que es del que vamos a hablar, el género Leptospira y el género Borrelia. La subespecie que ocasiona la sífilis es la subespecie Pallidum pallidum. Y es importante resaltar durante toda la presentación y más que todo en la patogenia, la movilidad de esta bacteria, que posee una movilidad de rotación rápida sobre el eje longitudinal, que se conoce como sacacorchos. Esta movilidad le da capacidad de diseminarse fácilmente y atravesar los tejidos. En las características generales del Treponema pallidum tenemos que es una bacteria unicelular, alcanza de 6 a 20 micras y el diámetro es de 0,5 micras aproximadamente. Eh, Tiene una estructura helicoidal, es flexible, es móvil y se divide por fisión binaria. El microorganismo posee una estructura similar a las gram negativas, sin embargo, ante la tinción de gram, tiene una coloración pálida, por eso se le dio el nombre de Treponema pallidum. Este organismo se identificó por primera vez en 1905 y tiene unas características que lo hacen muy difícil de cultivar. Es muy termolábil, por ejemplo, a los 4 grados, que es más o menos la temperatura de un banco de sangre, la bacteria sobrevive aproximadamente 4 días, mientras que a temperatura ambiente sobrevive unas pocas horas. Bueno, esta bacteria no es cultivable en medios artificiales. Los métodos que han dado más resultado para su cultivo, que se hace más que todo para investigación, es inocular el organismo en conejos y posteriormente extraerlos para cultivarlo en un medio oscuro con células epiteliales. Por ejemplo, una de las técnicas que más ha dado resultado es el cultivo llamado CMRL 1066, que es un medio enriquecido con muchas sustancias como ácidos nucleicos, nucleósidos, FAD, NAD, NADP, acetato de sodio, glucuronato de sodio, etcétera, a una temperatura de 34 grados centígrados en una atmósfera microaerofílica, con presencia de CO2 y de N2. En estas condiciones, cerca del 90% de las bacterias se multiplicaron por fisión binaria, adheridos a la superficie de las células epiteliales. Sin embargo, estas condiciones tan específicas para su cultivo hacen muy difícil la investigación y hacen que no se tenga tan clara la patogenia de esta bacteria. Sin embargo, se concuerda en que muchos investigadores concuerdan en que los principales factores de virulencia son los siguientes, que es la composición de la membrana externa, que la vamos a revisar, la capacidad del microorganismo para adherirse, atravesar las mucosas y diseminarse, y los mecanismos de evasión de la respuesta inmune, que son los que le permiten llegar a una fase latente. Bueno, empezando con la membrana externa. La membrana externa de el Treponema pallidum contiene, es una membrana de lipoproteínas de baja densidad y contiene diversas moléculas, inclusiones de moléculas que la hacen con muy baja inmunogenicidad, lo que le permite evadir la respuesta inmune o hacerla muy tardía e ineficiente. Unas de estas proteínas son los TROMP, que son Treponema Rare Outer Membrane Proteins, que son proteínas transmembranales que actúan como porinas. Son de baja inmunogenicidad y
determinan un paso muy lento de sustancias a través de la membrana, lo que hace que sean muy poco inmunogénicas y no sean tan reconocibles por el sistema inmune. También la membrana externa posee es blanco de anticuerpos opsonizantes, y vamos a ver más adelante que tiene una cápsula de mucopolisacáridos que camufla muchos de estos antígenos que podrían desatar la respuesta inmune. Tiene mecanismos de adherencia, moléculas que tienen mecanismos de adherencia que vamos a ver más adelante también. La quimiotaxis. La quimiotaxis es importante en la fase primaria, ya que es la que permite que la infección no sea únicamente en el lugar de inoculación, que sería donde aparece el chancro, sino que vaya y migre a los ganglios linfáticos cercanos. Como la lesión se da principalmente en los genitales, los ganglios a los que llega son principalmente los ganglios inguinales y es de manifestación bilateral. Estas moléculas que son encargadas de la quimiotaxis son los MCPs o proteínas transmembranales aceptadoras del grupo metilo. Estas proteínas son codificadas por un gen que es conocido como MCP1 y el MCP2 que es codificado por 4 diferentes genes. Bueno, estas proteínas lo que hacen principalmente es hacer que la bacteria tenga afinidad por los ganglios linfáticos, y lo que ayuda a esta quimiotaxis es la movilidad de la bacteria tipo sacacorchos, que le permite atravesar los tejidos y diseminarse rápidamente. La adherencia se da por moléculas que están incluidas en la membrana. Hay dos muy importantes, que son la TPN83, que tiene una relación de receptor ligando con la fibronectina. Esto hace que se pueda ligar fácilmente a muchos grupos celulares, desde las células epiteliales hasta células de otros órganos en fases latentes. Y también hace que la TPN83 pueda camuflarse usando la fibronectina como su receptor. La otra proteína importante para la adhesión sería la TPN92. Esta proteína también es un mecanismo similares, son usados por otras bacterias como lo sería la Neisseria gonorrea o la Chlamydia trichomatis. Y estas son proteínas que en el extremo C terminal tienen residuos de serina que se adhieren a los carbohidratos superficiales de las células y le permiten la adhesión inicial en el lugar de la inoculación de la infección para posteriormente diseminarse. En cuanto a la diseminación, algo que ayuda mucho es que la bacteria produce hialuronidasa, una enzima que degrada ácido hialurónico y otros productos que están presentes en las membranas basales. Esto, sumado a todo lo anterior, a su movimiento, la adhesión, permiten que se diseminen rápidamente y así remita la infección inicial, que es el chancro, pueda permanecer en los ganglios linfáticos para las fases posteriores. La evasión de la respuesta inmune en general es una suma de todo lo anterior que acabamos de ver. También hay unas proteínas que se llaman TPRs, que son proteínas parálogas cuya función es la adhesión y formación de poros. Estas juegan un papel importante ya que cuentan con regiones hipervariables. Esta parte hipervariable lo que hace es que genera dos poblaciones distintas dentro del mismo paciente, una que los anticuerpos son capaces de reconocer y otra que no. Entonces, la subpoblación capaz de unir anticuerpos causa que se dé la respuesta inflamatoria, y hay otra subpoblación que sigue replicándose y diseminándose por el organismo. Sumado a esto, tenemos el mimetismo molecular del que ya hablamos con la proteína TPN83, que no es el único, que sería un ligando con la fibronectina que da un cierto mimetismo, sino que también pueden ligar inmunoglobulinas como IgG, pueden ligar glucosa o transferrina, que hace que se oculten, por decirlo así, de las sustancias que pueda producir el hospedero para la acción inmunológica. También tenemos la arquitectura del microorganismo como tal, que tiene una cápsula de mucopolisacáridos llamada periplasto que recubre los antígenos superficiales que impide la detección inmunológica correspondiente.
y ya las ya mencionadas TROMBs incluidas en la membrana celular que hacen un paso de sustancias muy lento a través del citoplasma, lo que hace un tiempo de generación de respuesta lento y una respuesta en general ineficiente para combatir por sí sola la infección. También cuando hablamos de patogenia es importante resaltar la relación del VIH y la sífilis. Lo que sucede es que en la etapa primaria de la sífilis tenemos que se da una úlcera. Esta úlcera hace más propenso el contacto con VIH, ya que las úlceras genitales son un factor predisponente para la transmisión bidireccional de la inmunodeficiencia humana. Estos pacientes pueden transmitir más fácilmente el SIDA si lo tienen o pueden adquirirlo también de forma más fácil, hay más probabilidades de que adquieran este virus. Por eso se recomienda que para todos los pacientes que sean positivos para sífilis en cualquier etapa, se haga una prueba para VIH. Es muy importante para diagnosticar correctamente estas enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver la epidemiología de la enfermedad. La enfermedad, como ya dijimos, es una enfermedad de transmisión sexual y es un problema de salud pública alrededor del mundo. A nivel mundial, vemos que la OMS estima que en 2016 hubo 19,9 millones de casos prevalentes de sífilis. En adolescentes y adultos, aquí pone un rango de edad de 15 a 49 años, y 6,3 millones de casos nuevos. En la región de las Américas también se tiene que hay 34,1 casos por cada 100.000 habitantes adultos, y en Colombia hay un estimado de que cada año 5,6 millones de personas podrían contraer sífilis en nuestro país. Entonces, como vemos, es una enfermedad importante que hay que resaltar que es muy importante que se pueda detectar en las primeras fases, que son la sífilis primaria y la sífilis secundaria, ya que después de estas fases pueden darse consecuencias más graves. En cambio, en estas fases podríamos tener un tratamiento oportuno que no deja secuelas a futuro. Bueno, para el diagnóstico de sífilis es muy importante tener en cuenta que se encuentra basado en la historia clínica, en el examen físico, en el test de laboratorio y en algunas ocasiones puede ser necesario un examen radiológico. Además, es importante tener en cuenta que en la anamnesis del paciente se debe tener claro si tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, especialmente sífilis, sus hábitos sexuales, utiliza o no utiliza preservativo, tiene varias parejas sexuales, además, si consume drogas endovenosas. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se va a apoyar en pruebas serológicas, que aquí se ubican en pruebas indirectas, treponémicas y no treponémicas, y también se van a encontrar disponibles pruebas directas, que realmente no se utilizan de rutina. Los métodos de detección directa, especialmente la microscopía en campo oscuro y la fluorescencia directa, necesitan que las muestras, en este caso los exudados, sean recolectados de una forma muy cuidadosa. Esta prueba es altamente específica, pero presenta un problema y es que tiene una baja sensibilidad. Su sensibilidad es menor del 50%. Así que un resultado negativo no descarta la posibilidad de tener sífilis, porque la sífilis debe sospecharse siempre que se evalúe una lesión genital atípica, porque en el caso de los individuos con sífilis latente, al exponerse de nuevo a la bacteria, pueden presentar una pápula que al examen por microscopía en campo oscuro resulta negativo. Por lo tanto, esta prueba nos puede arrojar falsos positivos y no se practica de rutina. También se encuentra disponible, como lo mencioné, el test de anticuerpos por fluorescencia directa,
que permite una facilidad para detectar las espiroquetas y no confundirlas con otro tipo de microorganismos. Es altamente específica y sensible. El problema es que requiere un equipo en cuanto a tecnología costoso y un equipo médico que esté correctamente preparado, por lo tanto no se encuentra comercialmente disponible en la mayoría de países. También podríamos diagnosticarla por medio de reacción en cadena de la polimerasa, pero este método es altamente costoso, por lo tanto no se utiliza de rutina, pero sí, su especificidad y sensibilidad son muy altas. Bueno, la serología es muy importante para diagnosticar sífilis. Hay dos tipos de pruebas serológicas para sífilis. Encontramos pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas nos permiten dar un diagnóstico presuntivo de sífilis, más no un diagnóstico confirmativo. Entre estas pruebas podemos encontrar BDRL, RPR, TRUST, USR. Ellas lo que van a hacer es detectar. Vamos a hablar principalmente de BDRL, que es la que se utiliza de rutina. Esta prueba va a detectar y cuantificar anticuerpos no específicos que se conocen como reaginas. Están dirigidos contra pruebas, contra antígenos lipoidales que se desprenden a causa del daño celular y posiblemente de los mismos treponemas. Como mencioné, son antígenos no específicos para sífilis que se pueden presentar en otro tipo de enfermedades y dar falsos positivos. Se pueden presentar, por lo tanto es importante tener en cuenta el historial de enfermedades, porque puede marcar positivos en caso de enfermedades febriles como malaria, tuberculosis, filariasis, en enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico, en afecciones como el embarazo y el envejecimiento, entre otras. Puesto que no miden anticuerpos específicos contra Treponema pallidum, su positividad no asegura la enfermedad por sífilis. La BDRL es una prueba simple, sensible y de bajo costo, que nos da una evidencia indirecta. Como mencioné, nos ofrece un diagnóstico presuntivo, más no confirmativo. Aquí mencionamos que la BDLR es la única prueba validada hasta el presente para ser utilizada en líquido cefalorraquídeo. Para el diagnóstico de sífilis primaria no se emplea este método, pero en caso de sospecha de neurosífilis sí se debe hacer. Las pruebas no treponémicas pueden ser negativas por hasta 4 semanas después de evaluar la primera lesión por sífilis primaria. Por lo tanto, se requieren pruebas repetidas a las 2 y 4 semanas. Además, son muy importantes en el tratamiento, más que todo en el control. En cuanto a los test treponémicos, ellos van a detectar anticuerpos específicos contra antígenos del treponema pálido. Estos son utilizados en test confirmatorios precedidos de una prueba no treponémica positiva. No se utilizan antes de hacer una prueba no treponémica. Ellos permanecen positivos por el resto de la vida del paciente, aproximadamente en el 85% de los casos, sin importar si hubo o no tratamiento. Una prueba treponémica negativa indica ausencia de enfermedad tanto presente como pasada. Como ellos permanecen positivos por el resto de la vida del paciente, no se utilizan como método de control. Tenemos disponibles en test treponémicos todos los que pueden observar, pero el más importante y ampliamente disponible es FTA-ABS. FTA-ABS es el método de elección para el diagnóstico de la sífilis primaria. Es un método de observación directa, es específico, sensible, pero es una prueba compleja y costosa, por lo tanto solamente se va a requerir cuando
hay una prueba no treponémica positiva. Aquí voy a hacer una aclaración y es que las pruebas serológicas pueden dar negativo, pero en presencia de lesiones húmedas cutáneas muy recientes, que se les practique un examen de campo oscuro y de positivo para Treponema pallidum, esto es un diagnóstico confirmativo de sífilis. Aquí podemos observar el algoritmo tradicional en el que inicialmente se practica una prueba no treponémica. En caso de dar reactiva, se practica la prueba treponémica. Al dar positiva, se da el diagnóstico confirmativo de sífilis. Aquí tenemos la interpretación serológica del algoritmo tradicional. Ante una prueba no treponémica reactiva y treponémica reactiva, estamos ante una sífilis actual o pasada. Ante una prueba no treponémica reactiva y una treponémica no reactiva, estamos en ausencia de sífilis y se deben descartar otras patologías, como lo mencioné. Se debe tener en cuenta un historial de enfermedades principalmente crónicas y febriles. Ante una prueba no treponémica no reactiva y una prueba treponémica reactiva, posiblemente estamos ante una sífilis tratada, una sífilis primaria muy reciente, una sífilis tardía o reacción de prosona en sífilis secundaria. Ante una prueba no treponémica no reactiva, una prueba treponémica no reactiva, estamos ante una ausencia de infección o en periodo de incubación, como lo que mencioné hace un momento. Es posible que la lesión sea tan reciente que el único método que dé positivo y nos dé un diagnóstico confirmativo sea la microscopía por campo oscuro. Consideraciones diagnósticas en presencia del VIH. Bueno, el diagnóstico de sífilis en personas con VIH es complejo debido a que los comportamientos serológicos son atípicos en ellos. Se pueden presentar altas, bajas o fluctuantes. Por lo tanto, es importante, si se va a hacer una prueba de VDRL, tener muy presente el contexto clínico general del paciente y siempre recurrir a las pruebas treponémicas. Además de que los pacientes con VIH deben, en sus controles, tener la VDRL. Tratamiento y monitoreo. La penicilina G parenteral es la droga de elección en todas las etapas de la enfermedad. Las preparaciones, especialmente la penicilina G benzatínica y la duración del tratamiento varían según la etapa y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La eficacia es máxima y no existe resistencia. Y se emplean 3 dosis, una por semana, de penicilina G benzatínica intramuscular. Es importante que al paciente se le advierta del fenómeno de Harrich. Esta es una reacción benigna que comprende fiebre, escalofríos, cefalea, taquicardia, taquipnea, aumento del recuento de neutrófilos circulantes y vasodilatación con hipotensión leve. Se cree que es una respuesta a las lipoproteínas liberadas por T. pallidum en una fase de muerte. Generalmente aparece en el 50% de los pacientes con sífilis primaria y en el 90% de los pacientes que tienen enfermedad secundaria. Para atender esta respuesta, que es leve y transitoria, no se necesitan esteroides ni antiinflamatorios. En caso de pacientes alérgicos, se presentan 2 alternativas terapéuticas. Una es la doxiciclina y la otra es la tetraciclina. Para el seguimiento post-tratamiento es importante tener en cuenta que se van a emplear solamente pruebas
no treponémicas, y la prueba no treponémica empleada va a ser la misma que se utilizó para el diagnóstico inicialmente, ya sea BDRL o RPR cuantitativa. Se van a repetir al mes, al cuarto mes, a los 6 meses y una vez por año. Una disminución de 4 veces en el título se considera una buena respuesta, y esto debe ocurrir dentro de los 3 y 6 meses posteriores al tratamiento en pacientes con sífilis primaria y secundaria. Deben disminuir los títulos a los 3 y 6 meses aproximadamente. La seroconversión es más rápida después de la terapia si la duración de la infección es corta y el título inicial es bajo. Si al año no se observa descenso, se evaluará reinfección y falla terapéutica, y tras descartar compromiso neurológico, se indica nuevamente penicilina en igual dosis. Recordar en este punto no realizar control con pruebas treponémicas, porque generalmente van a marcar positivos una vez hubo una infección. Siempre se deben hacer con pruebas no treponémicas. En cuanto a la prevención, nos vamos a basar en las recomendaciones hechas por la OMS para las enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas tenemos el uso de condón en todas las relaciones sexuales, programas de educación sexual adecuados en los centros educativos a nivel nacional, y realizarse monitoreos y exámenes para la detección de enfermedades de transmisión sexual de forma periódica. Bueno, vamos a proceder a la presentación de 2 casos clínicos. Entonces, comencemos con el primero, que es un caso típico de sífilis primaria. Es un paciente hombre de 28 años de edad. Normalmente consultan más los pacientes hombres, ya que las lesiones en el pene son muy evidentes. El motivo de consulta de este paciente es una lesión, como vemos, de 1 centímetro de diámetro, ubicada en el glande, que no reporta dolor ni ninguna comezón. En la anamnesis, el paciente no reporta antecedentes de otras ITS, dice ser sexualmente activo con parejas múltiples y no emplea preservativo en ninguna de sus relaciones sexuales. Al examen físico vemos una lesión ubicada en el glande de 1 a 2 centímetros de diámetro. La lesión es tipo chancro, indurado, vemos fondo limpio, bordes levantados. Tiene también adenopatías inguinales bilaterales y no presenta ninguna otra manifestación ni cutánea ni sistémica. Bueno, entonces este paciente, como dije, es un paciente típico de sífilis. Vemos que tiene factores de riesgo como parejas sexuales múltiples y relaciones peligrosas o de riesgo al no emplear el preservativo. Recordamos que el preservativo se debe emplear en todas las relaciones sexuales, ya sea sexo anal, vaginal u oral. Muchas personas no lo emplean en el sexo oral, y esto es un factor de riesgo también si el chancro se encuentra en la cavidad oral. Entonces, ¿qué procedería con este paciente? Primero, en el diagnóstico, después de esta anamnesis y el examen físico, se tendría que hacer una prueba, como dijo mi compañera, una prueba no treponémica, que en este caso podría ser BDRL, que es la que es más usada. Bueno, posterior a esto, si sale positivo, pues se tendría que hacer una prueba treponémica, que recordamos son las pruebas confirmatorias para las lesiones. Se podría hacer con FT-ABS, y si esta sale positiva, se puede empezar el tratamiento. El tratamiento, como ya vimos, se hace principalmente con penicilina G benzatínica en 2.400.000 unidades en 3 sesiones. Este medicamento pues es muy efectivo, casi no tiene reacciones de resistencia en el treponema,
Y si la persona es alérgica, pues se puede usar, como ya vimos, doxiciclina o tetraciclina en dosis de 100 miligramos o 500 miligramos respectivamente. Valentina, no sé si tengas algo más que decir para este caso. No, todo muy bien. Ahora vamos a darle paso al doctor Roberto para que inicie el segundo caso clínico y haga unos comentarios acerca de la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por la charla, estuvo muy interesante. Solamente un par de cosillas antes de ir al segundo caso. Primero, ante la duda de cualquier paciente que presente una enfermedad de transmisión sexual, cualquiera que sea la información que se nos brinda en la anamnesis y los hallazgos en el examen físico, es importante, y es nuestro deber como médico, no solamente ir en búsqueda del motivo por el cual el paciente consulta, sino también otras comorbilidades y puntualmente otras coinfecciones de transmisión sexual, inclusive aquellas que están fuera del VIH. Entonces, bajo este contexto, uno puede utilizar el laboratorio que le va a pedir al paciente para pedir serologías como hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C, y evaluar no solamente las comorbilidades de enfermedades que pueden ser potencialmente transmisibles a través de la vía sexual, sino también determinar el estado inmunológico del paciente con el fin de evaluar si es posible utilizar vacunación en ese paciente también. Existe población que no está expuesta hasta el momento de nuestra consulta a la hepatitis A o B y son enfermedades que pueden ser inmunoprevenibles. Entonces eso, fuera del VIH, las serologías sirven para evaluar comorbilidades de coinfección en el momento en el que el paciente consulta, pero también sirve para una eventual prevención de otras enfermedades a las que puede estar potencialmente expuesto por las conductas cualquiera que tenga. Eso por un lado. Por otro lado, algo muy importante es que a veces, en términos generales, la neurosífilis suele percibirse como una condición que llega al paciente en un estadio bastante avanzado de la enfermedad. Y no siempre es así. La neurosífilis es una condición que puede aparecer en cualquier periodo después de la infección inicial por treponema, y que a veces incluso el hallazgo de patología neurológica es la que puede llegar a determinar que el paciente tiene un diagnóstico de sífilis. Particularmente conozco un caso puntual que pude haber en donde el diagnóstico de sífilis en una mujer se hizo a través de un fondo de ojo, que con patología ocular. Esta fue la primera manifestación. Entonces, recuerden siempre que fuera de las manifestaciones clásicas de la sífilis primaria, existen otras mucho más raras, no es el caso más habitual, pero en el que puede haber compromiso del sistema nervioso y que pueda ser a partir del cual se haga el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Eso tenganlo bastante presente. Y por otro lado, bueno, la sífilis primaria, la verdad que es bastante lo que mostraban las chicas, sobre todo con el caso número 1, y por eso en el caso número 2 es algo bastante opuesto, pero la idea es que se lleven un panorama de cómo afrontar ciertas patologías y los diagnósticos diferenciales cuando llega un paciente a la consulta. No siempre llega el paciente del libro con la lesión típica, con antecedentes típicos, con conducta de riesgo establecida, y sobre todo no siempre son informadas en la anamnesis, ¿no? Al paciente que no siempre dice la verdad. Y eso es importante saberlo. Pero bueno, acá en Argentina se dice, entre la consulta del infectólogo y la tierra no hay nada oculto. Y bueno, es porque tarde o temprano siempre se llega al diagnóstico de este tipo de patologías, no siempre por la anamnesis, que es importante y es siempre importante remarcarlo, que el paciente tenga la confianza para decir las cosas, pero a veces se hace un poco más esquivo, y lo único que esto nos tiene que marcar es que la sospecha siempre, una vez que esté inculcada en vos, que la pensás, tenés que ir a buscarla. Así que bueno, ahí si quieren la siguiente diapositiva, aquí vemos el caso número 2, este es un caso que justamente atendí yo en la consulta. Era una mujer que tiene todo lo contrario del caso número 1, una mujer de 42 años, que tenía una ocupación, era personal de limpieza de una escuela, estaba casada, tenía una pareja estable, incluso la convivencia era con su esposo, con su pareja y con un hijo de 5 años. Y consulta por prurito.
consulta por prurito, tiene 2 semanas de evolución y unas lesiones en las palmas y en la primera parte del antebrazo, que eran lesiones que eran bastante inespecíficas, ¿no? Estaban en forma de placa, tenían como una cierta distribución expansiva, con un centro limpio, asociadas a mucho prurito, sobre todo nocturno. Esto en general, ella igual a la anamnesis, sin factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual en general, y ausencia de cualquier tipo de síntoma constitucional, ausencia de fiebre, ausencia de pérdida de peso, ausencia de sudoración, solo venía por estas lesiones que al momento de la consulta, cuando llega, dice, tengo esto, y me muestra las manos, que es justo la foto que se ve ahí. Si pasamos a la siguiente, ya un poco más al examen físico, y es importante buscar cuál era la distribución de estas lesiones y si estaban presentes en alguna otra parte del cuerpo. Me llama la atención que al quitar los zapatos se encuentran lesiones muy parecidas en plantas, que ella ni siquiera las había percatado, porque si bien tenía el prurito, lo que más le hacía consultar eran aquellas que estaban en las manos. Al revisar cualquier otro tipo de parte del examen físico, me llama la atención unas lesiones en la boca que ella las asumía como que a veces al comer notaba alguna molestia, pero no era algo que puntualmente la hiciera consultar. El resto del examen físico había ausencia de adenomegalias, como por aquello de buscar que era alguna patología que pudiera englobar todas estas cosas. A nivel dermatológico, bueno, las lesiones que ya les mostré, sin ningún compromiso de tronco. A la inspección y al examen físico abdominal encontré solamente una leve hepatomegalia, no dolorosa, y con un examen físico normal. Y acá, si hacemos la siguiente, justamente lo que hay que marcar si yo sospecho algo en mi anamnesis o tengo una posible impresión diagnóstica, hay una mnemotecnia que utilizamos, que es ADHN en cualquier paciente que sospechemos algún proceso infeccioso bajo estas características, que es justamente adenomegalia, trastornos hematológicos, la H es hepatomegalia, pero puede ser en realidad visceromegalias, y la N de trastornos neurológicos. Y esto ya me habla de una patología distinta a la que puede llegar a presentarse en una persona solamente con compromiso cutáneo. O sea, tengo que pensar qué es lo que esta persona tiene, bajo todas las características y los hallazgos que encontré en el examen físico, y dar unas pautas de alarma con un inicial manejo sintomático del prurito, que es el síntoma que ella consulta principalmente, o sea que por eso se fue con algo de antihistamínicos, el manejo sistémico y local, y le mandamos un examen de laboratorio con otros exámenes de la rutina general del control habitual de medicina interna, ¿no? Siguiente. Así que bueno, antes de ir a los resultados, mi idea era plantearles que estas lesiones son bastante, digamos, inespecíficas si uno las compara, y el diagnóstico diferencial, ¿por qué se cae? Bueno, cuando uno evalúa las lesiones y uno compara la de una tiña corporis con una de la sífilis que mostraba la paciente, las lesiones son muy parecidas, ¿no? Placas, estas se pueden asociar a prurito, pero ¿qué es lo que realmente y aparte pueden estar en cualquier parte del cuerpo? Una de las cosas que me hizo sospechar que esta paciente no tenía una simple tiña era el compromiso de mucosas. Las tiñas habitualmente tienen que ser una distribución difusa a nivel corporal, etcétera, pero no tendrían por qué tener un compromiso mucoso. Así que eso si bien este diagnóstico, porque la lesión puede ser similar a otras descritas en la literatura, puede que a veces no sea la presentación más clásica de una tiña, ¿no? Aparte, porque la tiña podría llegar a producir hepatomegalia en una paciente inmunocompetente, una paciente que no tenía antecedentes de ninguna patología, con lo cual, si bien la lesión típica a nivel dermatológico era bastante parecida, como se ven en las fotos, a la de la tiña, uno empieza a dejar este diagnóstico un poco de lado y buscar otras alternativas. Entonces, tenemos una paciente con una lesión que parece ser una tiña, pero con localización a nivel oral, en palmas y en manos. Así que, ¿qué otra patología conocemos que tenga estas mismas características de localización a nivel lesional dermatológico? Existe el famoso síndrome mano-pie-boca, que da lesiones en esas 3 localidades del cuerpo,
pero que tampoco son, si bien la localización era compatible con esta patología, no es el diagnóstico más relevante en una paciente, vuelvo y repito, adulta, inmunocompetente, aunque si algunos casos de síndrome de Van Bock han sido descritos en adultos y que esta paciente tenía de alguna manera un cierto riesgo, ya que contaba con un hijo que tenía 5 años y en una de las edades donde se suele producir esta enfermedad viral, y la transmisibilidad hacia adultos se obtiene a través de los niños. No, vuelvo y repito, no era la patología que era más compatible con la lesión, aunque fuese con la localización. Así que, bueno, inicialmente la paciente se fue con un tratamiento sintomático y al volver rescato, y no solamente siendo el resultado de las serologías, un hemograma con trombocitosis, un reactante de fase aguda, al igual que una eritrosedimentación aumentada, con alteración del hepatograma, ¿no? Con aumento de las transaminasas, que si bien no es muy marcado, están elevadas, y algo muy importante en pacientes con sífilis, aumento de la fosfatasa alcalina. Estos hallazgos igual son completamente inespecíficos, es decir, yo me encuentro con esto en un laboratorio y no voy a decir mi paciente tiene sífilis, no es algo que lo salgo a pensar, pero sí tengo una paciente con unas lesiones que no me explican nada, en palmas y plantas, y algo en boca que no me lo puedo explicar cómo, con una hepatomegalia, con esta alteración del hepatograma, y las cosas se van cuadrando una a una, y voy dejando el diagnóstico de tiña, que era uno de mis diagnósticos diferenciales, de lado, y el síndrome de Van Bock, la verdad que tampoco es una patología que estaría siendo la que explique todos estos hallazgos. En cuanto a ver las serologías, veo que es una paciente que tiene anticuerpos para hepatitis A, pero una IgG, lo cual puede ser de una infección pasada, serologías para hepatitis B y C que son negativas, HIV negativo y una BRL positiva. Y acá es un dato importante también, ya con este diagnóstico, es decir, con este cuadro clínico en general, yo ya puedo iniciar el tratamiento, porque la sospecha clínica es bastante alta, por más que no sea la paciente clásica mujer, varón, con la lesión en pene, es una mujer completamente distinta, casada, con una pareja estable y sin ningún tipo de lesión a nivel genital. Así que yo ya con este diagnóstico, una BRL positiva y lesiones en palmas y plantas de esas características, como vimos en las fotos, yo ya puedo iniciar el tratamiento. No tengo que esperar a la FT-ABS. La FT-ABS me sirve de confirmación de ese diagnóstico que ya yo tengo. La sospecha es alta, una BRL positiva en el contexto de hallazgos de laboratorio y examen físico positivo, puedo iniciar el tratamiento. ¿Qué fue lo que ella hizo? Hizo 3 dosis de penicilina benzatínica y reconsulta después, ya con una mejoría evidente y clara, más, además del alivio del prurito, después de haber completado el tratamiento, de las lesiones, que obviamente esto también tendría que ser evaluado su pareja, así que este paciente también vino y él confesó haber tenido lesiones de sífilis primaria. Así que probablemente ella en algún momento, por donde fue la inoculación, también las tuvo, pero se manifiestan en las mujeres en un estadio mucho más avanzado. Por suerte no tenía características de ser una paciente con afectación neurológica, así que con este tratamiento fue suficiente y está ahora esperando completar el tiempo necesario para hacerse la próxima BRL de control posterior al tratamiento. Ok, muchísimas gracias. Estuvo súper bien explicado el caso. Uno aprende mucho con esta clase de intervenciones y pues ya, si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julio Cantillo, soy ginecobstetra y ya que fui invitado quisiera hacer un par de acotaciones. Primero, la charla excelente, he aprendido muchas cosas el día de hoy, algunas las he recordado y otras las he vuelto a aprender. Me pareció excelente la exposición. Bueno, con lo que me compete, quisiera nada más acotar con respecto a si tu paciente está embarazada. En la actualidad se están realizando, antes del BRL,
la que se llama una prueba rápida, que es una prueba ELISA, que se puede realizar en consultorio o a la llegada de la paciente, y que de resultar positiva indicaría establecer tratamiento incluso antes de tener la prueba confirmatoria, que sería en este caso la VDRL. El algoritmo para el diagnóstico en el embarazo anteriormente comenzaba como el VDRL, tal cual lo explicaron a ustedes ahorita en las pacientes que no están embarazadas, pero en la última década se modificó y se está utilizando la prueba rápida, la que le comento de ELISA, en un carácter inicial, y si esta resulta positiva, entonces sí se aplica el VDRL, la cual es posible titular y nos permite realizar el seguimiento a posterior de la paciente. Espero haberme hecho entender con esto, ¿no? Por otro lado, con respecto al tratamiento que indicaron, en el caso de las pacientes alérgicas y embarazadas, pues no es posible utilizar las tetraciclinas como indicaron como opción terapéutica a ustedes. En este caso está indicado la desensibilización de la paciente en medio intrahospitalario, con la aplicación de dosis mínimas progresivas hasta que la paciente resulta desensibilizada y se le puede aplicar la penicilina benzatínica. Cuando es primaria, cuando nosotros tenemos certeza de la presencia del chancro en la paciente, puede ser suficiente como esquema una sola dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000, pero lo más práctico y como habitualmente no se descubre primaria sino secundaria, es que se apliquen 3 dosis sucesivas con intervalos de 1 semana. Y a la pareja sexual se le aplica el mismo esquema sin siquiera hacerle prueba diagnóstica, asumiendo que es positiva la pareja sexual. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, en el chat hay 3 preguntas. La primera dice, las distintas lesiones que causa la infección pueden llegar a ser permanentes. Pues tal vez el doctor Roberto pueda responder a las preguntas. Bueno, la sífilis en general, las lesiones a nivel dermatológico pueden resolver con el tratamiento. Por ejemplo, el caso de esta paciente, las lesiones casi cuando llegaron en otras consultas estaban muchísimo mejor. Y en teoría deberían desaparecer. Hay algunas otras condiciones en donde la sífilis no existe, no solamente puede afectar en piel, sino que, por ejemplo, puede producir vasculitis, ortitis, síndromes mucho más complejos y con una evolución que antes se veía, digamos, por el escaso diagnóstico, y a veces esas lesiones de mucha más larga data y un compromiso incluso óseo también puede producir, eso sí puede llegar a dejar secuelas, pero en estas lesiones, digamos, como más dermatológicas, que son más, hablan sobre todo de un compromiso inflamatorio y de la presencia de la bacteria a nivel local, en estadios de cierta manera iniciales, en el primer año post-infección, no suelen ser tan permanentes. Y las secuelas más importantes son en otros sistemas, como sistemas articulares o inclusive componentes vasculíticos asociados a infecciones crónicas, como incluso las aortitis por sífilis, que bueno, por suerte no es algo bastante común de ver. Pero en teoría deberían resolver. La otra pregunta de la misma persona es que si las personas que toman tratamiento se consideran curadas y podrían volver a tener relaciones sexuales sin protección. Bueno, la verdad que para poder dar una alta infectológica a un paciente con este tipo de diagnósticos, para eso se hace el seguimiento. Existen fallas del tratamiento, existen pacientes que son de alguna manera reincidentes o que hay que volver a hacer un segundo ciclo de tratamiento. Por eso el seguimiento se hace hasta que la BRL de alguna manera empieza a descender
y llega a diluciones de nada o muy bajas. Y ahí recién se empieza a retomar la posibilidad de decir que hay una alta infectológica, ¿no? Mientras tanto, ese paciente debería, si tiene una vida sexual activa, utilizar métodos de barrera, que, bueno, obviamente no hay una gran eficacia de que no vaya a contagiar a la otra pareja, pero el alta infectológica, la recomendación general es que se haga un seguimiento y, de acuerdo a sus parámetros de laboratorio, en los tiempos que sean indicados hacer las pruebas, determinar si el paciente es o no infectante. Pero en teoría debería esperar. Muchas gracias. Esta pregunta creo que es más para el doctor Julio y dice que si, por ejemplo, quiere tener hijos, ¿qué tan probable es que la infección sea recurrente después del tratamiento? Habitualmente, el tratamiento resulta efectivo. Pero como decía el doctor, hay casos, pero realmente no es la generalidad que precisen un segundo esquema de tratamiento. Hay que tener en cuenta que los títulos descienden bastante lentamente y en ocasiones podemos malinterpretar persistencia de la enfermedad o resistencia a la misma. Ustedes pusieron en una de las diapositivas un ejemplo en el cual ilustraban la reducción de los títulos. Si eso ocurre así, lo más probable es que a los 6 meses, un año, estos títulos sean prácticamente indetectables. Y entonces la paciente está curada y no va a tener ningún riesgo hacia una gestación posterior. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la paciente puede ser reinfectada y a veces en la conducta sexual de ella no es en quien tanto hay que cuidarse, sino en la del cónyuge. Si ya la infectó una vez, la puede volver a reinfectar. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas. Dice, si una persona reporta lesiones dermatológicas, características de sífilis primaria, pero que ya han resuelto, ¿cómo salir de la duda de una sífilis latente? Bueno, uno cabe mencionar que uno, si piensa que esta persona tuvo alteraciones dermatológicas, una manifestación que podría llegar a corresponder con sífilis, porque aparte el paciente menciona que tiene factores de riesgo, tiene conductas sexuales de riesgo, uno hace el diagnóstico, como bien se dijo, a través de una BRL y confirma el diagnóstico, por más que en ese momento él o ella sean negativos, es decir, sean asintomáticos. Es decir, yo tuve relaciones sexuales de riesgo y tuve una lesión en el pene, después reportó, digamos, evolucionó espontáneamente con resolución, y después tuve unas lesiones en piel y ahora ya esas lesiones no las tengo. Bueno, en este paciente que es el diagnóstico de sífilis e indicarse el tratamiento si llega a ser positivo. La sífilis primaria, recordad que es la lesión habitualmente genital, con tipo chancro, con las características que hoy se dijeron. Si esa lesión, que lo más probable si no recurre a asistencia médica, es que resuelve espontáneamente y después se transforma en una sífilis entre latente o evoluciona en una secundaria. Entonces, la evolución de la enfermedad es más o menos de esas características. Las lesiones, como te digo, si el paciente está asintomático, pero te refiere ese tipo de evolución en el relato y él consulta por ese tipo de inquietudes, la obligación tuya en general es buscar si en efecto lo que puedo tener es sífilis, porque puede ser cualquier otra cosa. A ver, las lesiones de sífilis, ¿cuáles son las lesiones típicas de sífilis? Casi te podría decir que múltiples, de todo puede ser una sífilis. Si vos te vas, habitualmente la sífilis secundaria es más predominio en tronco, palmas y plantas, pero es macular, y estas lesiones eran, las lesiones que mostramos en el caso eran más bien placas. O sea, puede ser lesiones que son cualquier cantidad de cosas. En el caso de que yo quiera ver si retrospectivamente si un paciente estuvo o no infectado con sífilis, el único diagnóstico que yo tengo para poder cerciorarme que eso es así y eventualmente indicar un tratamiento es si logro confirmar serológicamente
que ese paciente estuvo expuesto al treponema. Es la única manera. Porque no hay manera de saber si lo que tuvo fue o no sífilis. Muchas gracias. Y la última pregunta era, quisiera saber si siempre se inicia antihistamínico y durante cuánto tiempo o podría resolver el prurito solo con antibiótico, en el segundo caso. Y también, ¿qué tan frecuente es la resistencia a la penicilina? Bueno, en el caso de la paciente que consultó por el prurito, digamos que no es que suele ser habitual utilizar antihistamínicos en un caso de sífilis. Hoy sabemos que fue sífilis porque la BR le vino positiva, porque lo sospechamos desde el inicio, porque pedimos la prueba, pero no es que si yo detecto una lesión que potencialmente sea sífilis, uso antihistamínicos. En el momento que ella me consultó, por ejemplo, vino por un síntoma que era prurito, que era picazón, y vos intentás que de acá a la próxima consulta, que será en una semana o el tiempo que fuere, la paciente tenga una cierta calidad de vida y tratar de aliviar el síntoma por el cual ella busca asistencia médica. Pero no es porque yo trato a los pacientes con sífilis con antihistamínicos, sino es porque trato de que la paciente hasta la próxima consulta pueda manejar el síntoma que la hace consultar. Entonces eso es como la indicación de los antihistamínicos en este caso. Porque para ese momento yo no sabía que tenía, no podía asegurar que fuese sífilis por más que tuviera la sospecha. Y eventualmente la otra parte de la pregunta creo que era si esto resolvía con el antibiótico, no recuerdo bien la pregunta. La otra pregunta es si el prurito puede resolver solo con el antibiótico y Sí, también que si hay resistencia a la penicilina. Bueno, claramente el prurito se relaciona con una actividad inflamatoria que causa las bacterias en el cuerpo y una vez vos eliminás la noxa o la etiología que desencadena la respuesta inflamatoria, eso mejora. Y por el otro lado, de la resistencia a la penicilina, la verdad que hay casos bastante particulares. Te diré que muy pocos casos que yo, al menos que haya visto, recuerdo solamente uno solo, en lo que es muy extraño, no diría que sea resistencia a la penicilina, pero en las que puedan haber fases de tratamiento que el paciente pueda llegar a requerir nuevos esquemas de penicilina, o sea, nuevas dosis. Normalmente se escribe que siempre es sensible. Lo que pasa es que hay algunos pacientes, reportes de casos, y por ejemplo, uno solo en particular, dentro de lo que yo he podido ver, un paciente con una BRL persistentemente positiva con títulos altos a pesar de múltiples esquemas de tratamiento. Bueno, ese paciente hay que buscar cuál es la causa, si es que se vuelve a reinfectar, y no es una falla del tratamiento, sino que el paciente tiene actividades de riesgo recurrentes. Esa es la manera digamos, de poder ver la evolución y la eficacia del tratamiento que vos indicás. No es habitual encontrar resistencia, de hecho es bastante sensible y por eso la penicilina, que es un antibiótico bastante elemental, se sigue utilizando porque sigue siendo positivo. Una cosa que tienes que diferenciar es la resistencia a la bacteria, fases del tratamiento, reinfecciones. Si el paciente sigue teniendo las mismas actividades que tenía antes de la infección y vos cuando llegás a verlo ves siempre el paciente pero reinfectado, resistente, es importante poder evaluar todas las características en generales. Pero habitualmente no hay un gran metaanálisis o un gran estudio que informe que ya es resistente a la penicilina, no es algo habitual. Listo, muchas gracias. Entonces, agradecemos a los doctores que estuvieron con nosotros y damos por finalizada la charla del tema de sífilis primario. Hola, No sé, ¿me permite una pequeña observación? Van a hacer No. dos observaciones. Hay dos No. personas más. No quiero dejar en el aire la sensación de que la sífilis primaria es frecuente en el embarazo. La sífilis en el embarazo generalmente es una sífilis latente que se descubre por las pruebas rutinarias que ya están previstas durante la gestación. Gracias. Esperemos un segundo que vamos a tener una intervención más en la que van a complementar y le damos por finalizada la charla. Hola, mi nombre es Yerline Quintero, soy médico pediatra. También fui invitada a la charla. De antemano quiero felicitar a Juana y a Valentina
excelente presentación, muy completa, igual a mis colegas, el doctor Figueroa y el doctor Julio, quienes han hecho unos aportes muy interesantes para enriquecernos sobre este tema que es bastante amplio. Desde el punto de vista en pediatría, pues nosotros encontramos bastantes pacientes con sospechas de sífilis congénita, pero bueno, afortunadamente desde el punto de vista de demanda inducida y haciendo los controles prenatales, ha ayudado a que se disminuya muchísimo este tipo de pacientes como tal. Sin embargo, se pudo encontrar pacientes con sífilis congénitas como tal. El hecho de tener una prueba no treponémica, que es la que realizamos en los lactantes, positiva, no nos confirma que sí exista la enfermedad o negativa tampoco, porque pueden haber muchos falsos positivos. Pero igual podemos tener muchos escenarios con este tipo de pacientes, podemos tener escenarios de pacientes con una alta probabilidad de sífilis congénita, podemos tener lactantes con examen físico y una prueba no treponémica reactiva en sangre, podemos tener con una prueba no reactiva en sangre, y igual podemos tener con pruebas positivas o negativas, pero lo que más va a depender es del tratamiento que haya recibido la madre y la pareja. De acuerdo a todos esos criterios, igual vamos a hacer siempre la prueba no treponémica. Consideramos positivo con 4 títulos mayores que la madre. Esos pacientes siempre los dejamos hospitalizados, y dependiendo de si la madre recibió o no tratamiento, podemos hacer el examen citoquímico de líquido cefalorraquídeo, cuadro hemático completo, rayos X de huesos largos, hacemos fondo de ojos y pues hacemos la dosis de tratamiento de acuerdo a cómo haya recibido madre o padre. Por la práctica que hemos tenido, más que todo lo que hacemos es una dosis de penicilina benzatínica, 50 unidades por kilo dosis en dosis única, y si volvemos a hacer un control y vemos que persisten negativos, pues estos pacientes son dados de alta y se les da ese control entre el tercer, sexto y los 12 meses de vida. La prueba de FTABS, por lo general en pediatría, la hacemos hasta 15 meses de vida, porque podemos tener algunos falsos positivos o falsos negativos. Así que básicamente en pediatría hacemos este tipo de seguimiento, y es un tema muy interesante. Igual consideramos que es muy importante el control prenatal en estas pacientes y que pues cumplan sus tratamientos. Gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los invitados, al doctor Figueroa, al doctor Cantillo, Vale, Juana, excelente presentación, lo hicieron de una forma bastante completa. Me siento muy feliz de hacer que hagan esta charla para nosotros. Y pues nada, en serio, muchas gracias a los invitados, muchas gracias a todos los que asistieron a la charla. Y nada, los invito entonces a que nos sigan en las redes. Vamos a seguir haciendo nuestras charlas, tratando siempre con el objetivo de que todos podamos aprender algo en nuestro camino de ser mejores médicos. Y pues nada, muchas gracias por participar en esta reunión del Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Los esperamos para la próxima para todos, siempre con los brazos abiertos en esta virtualidad. Muchas gracias a todos por entrar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego.